Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a daros mi opinión sobre esta Creality, la CR10V2 que recibimos. ¡Empezamos! Hace bastante tiempo que la verdad es que las impresoras 3D siempre me han llamado la atención, aunque no tenía prácticamente ni idea de cómo funcionaban, ni tampoco si le iba a sacar partido a una impresora. Y la verdad es que la idea de poder analizar una impresora me llamaba bastante la atención. Al principio, si os soy sincero, no conocía la marca Creality, pero después de estar leyendo es una de las marcas referencia dentro del mercado. Y la verdad es que no puedo estar más contento con la impresora. En primer lugar, los materiales en sí se ven de bastante calidad. Tenemos, por ejemplo, la fuente de alimentación que va en la caja, que la podéis ver ahí. He adaptado esta pequeña mesa para poder tener todo, hasta incluso el rodillo está a la mesa y así es más cómodo para poder funcionar. Y como digo, tenemos una calidad de materiales bastante bueno. La cama, por ejemplo, lleva el cristal, que funciona bastante bien y hace que las piezas se adhieran con bastante facilidad. Es cierto que en algún caso he tenido que usar el truquillo de la laca, pero por norma general acaban funcionando las piezas y se acaban pegando bastante bien y cuando se enfrían se despegan con facilidad. En cuanto a las especificaciones de la impresora, tenemos una cama que funciona a 24 voltios, algo que hace que se caliente mucho más rápido. El extrusor es de tipo Bowden y por tanto realiza la fuerza desde aquí hace el empuje para fundir en el Hoden aquí. Y tenemos los dos ventiladores para enfriar tanto lo que sería el difusor de calor como la salida. En principio, sigo sin ser una persona muy experta en el tema de especificaciones de las impresoras y por tanto no voy a entrar al detalle en cuanto a qué es mejor o qué es peor, pero sí que voy a dar mi opinión desde el punto de vista de un usuario que compra la impresora para ver si funciona. En mi caso lo voy a usar para bastantes cosas de lo de la domótica, por ejemplo, como habéis podido ver si me seguís en Instagram, cajas para los ESP32 y cosas de ese estilo que poco a poco pues he ido haciendo. Ahora he empezado a hacer algunos pinitos pequeños con FreeCAD para, por ejemplo, poder ponerle las tapas laterales a una fuente de alimentación para una tira LED y que no se queden al aire ni los de 220 voltios ni los de corriente continua, para evitar, por ejemplo, si tocamos accidentalmente, no tocar los contactos. Luego, además, en cuanto a la tralla de la impresora, la verdad es que estoy bastante contento porque desde que empezó en marzo la pandemia, aproximadamente 10 días después, fue cuando ocurrió el movimiento de los makers que habréis podido ver, en el que se han impreso viseras, se han impreso válvulas para, por ejemplo, los respiradores, se han impreso los salvaorejas, que es lo que se está imprimiendo ahora mismo. Y la verdad es que desde aproximadamente 10 días después de comenzar el confinamiento, la impresora empezó a funcionar y a día de hoy, que estamos a 28 de mayo, estoy grabando el vídeo, la impresora no ha parado, salvo por unos días en los que tuve un atasco enorme con PEG y bueno, pues me costó un tiempo, además de que a la hora de limpiarlo, al no saber hacer las cosas con conocimiento, en vez de desmontar todo lo que sería el hotend de la impresora, todo lo que es el cabezal con el que imprime, que era por donde se metió todo el pegote de PEG, lo que hice fue ir rascándole y dándole con un destornillador y finalmente acabé cargándome el Thermistor, que sería la resistencia que le dice la temperatura a la que está el hotend, y también me cargué lo que es la pastilla de calentamiento, que en realidad el coste de la reparación es pequeña, ya que en general la mayoría de los aparatos estos tienen unas reparaciones, salvo que sea algo muy grande, suelen ser bastante económicas. Por ejemplo, el Thermistor puede costarte, lo compré por ejemplo aquí en Albacete, en una tienda que hay en Albacete, y me costó, me parece que fueron 1 o 2 euros. Y el calentador no tenía y lo tuve que comprar por Amazon, y son calentadores de 24 voltios y por tanto no es lo habitual, suelen ser más de 12 voltios. Y lo compré a través de Amazon, pero me costaron 4 o 5 euros si no recuerdo mal, y que si lo compráis en AliExpress, eso sí, con bastante más plazos de espera, os costará un par de euros. Una vez superado ese problema, que además me enseñó a cómo desmontar todo lo que sería la cabeza, no lleva mucha historia, lleva tornillos a los dos lados para desmontar los ventiladores y ya podemos abrir la tapa y se queda lo que sería el radiador que lleva de disipador de calor, por donde pasa todo el filamento, y luego tendríamos la boquilla en la que, por ejemplo, en mi caso tengo puesto de 0,4,
y se queda simplemente eso desmontado y podría haberlo limpiado con bastante facilidad. Tengo una pequeña pistola de calor que con ella vas calentando el material y lo vas quitando con un destornillador o con algo para poder ir retirándolo sin ningún problema. Como digo, el funcionamiento ha sido bastante grande y ha fundido bastantes kilos de PLA y de PEG, que también he estado usándolo. Y la verdad es que el funcionamiento ha sido increíble. El atasco que digo que ocurrió fue por el fallo de que después de bastantes tiradas de impresión no calibré la cama y por tanto no se quedó la primera capa bien pegada y por tanto siguió tirando material durante toda la noche, durante 8 horas de impresión. Estuvo tirando pegote de lo que sería el PEG. Y una vez que eso se solidificó, se quedó, como podéis imaginar, como un plástico rígido alrededor de lo que sería la boquilla y de lo que sería el disipador. Pude limpiarlo, aunque me cargué esos elementos, y ahora ya, por ejemplo, sabiendo cómo se desmonta eso, pues la verdad es que no va a volver a ocurrir. Tampoco va a ocurrir, espero, lo del atasco, porque estaré pendiente de las primeras capas, que son las críticas, pero una vez hecho eso, ya el funcionamiento de la impresora ha sido bastante bueno. Como digo, los materiales son bastante buenos, es muy silenciosa, lo que más se oye es la fuente de alimentación que lleva una Mingwell de 350 vatios y los drivers son bastante silenciosos. En general el trabajo de la impresora, si no tuviera ventiladores, no se oiría prácticamente nada. Lo único que los ventiladores, como digo, igual luego miro a ver si hay posibilidad, que existen para otras impresoras, la posibilidad de sustituirlos para que no hagan ruido y pondría unos más silenciosos ya que en casa tengo que estar con la puerta cerrada y por ejemplo ahora en verano el calor de la impresora en este despacho se acaba notando bastante ya que eleva 4 grados la temperatura con respecto al resto de habitaciones de la casa. Se trata de una impresora de bastante calidad, como digo aguanta bastante batalla y tenéis piezas de repuesto de prácticamente todo en Banggood por ejemplo, que es de donde ha venido, pero que en general podéis encontrarlas en cualquier sitio, tanto de la casa oficial como compatibles, ya que utilizan los extrusores que son genéricos en estos casos y por tanto tenéis piezas para casi cualquier cosa por muy poquito dinero. Os recomiendo, si vais a comprar una impresora, que tengáis siempre un repuesto de algunos accesorios para, en el caso de avería o por ejemplo boquillas de repuesto, ya que son cosas que se van desgastando y que una vez que se atascan con el precio que tienen conviene quitarla y poder poner una nueva y de esta manera poder funcionar. Como digo, no soy ningún experto en tema de impresión 3D, habrá gente que le sacará pegas a estas impresoras, a este modelo en concreto me refiero, serán capaces de sacarles muchas pegas porque probablemente las tenga comparándola con otro modelo, pero la verdad es que para un usuario que busca una cantidad de impresión normal, tampoco una elevada, aunque he conseguido hacer una impresión bastante elevada, os va a funcionar bastante bien. Tiene un área de impresión de 30 x 30 x 40, es decir, podéis hacer objetos bastante grandes comparando con otras impresoras. Eso sí, como podéis ver, no es una impresora pequeña y requerida de sitio, pero si tenéis sitio, sí que es algo que es un modelo que recomiendo y además hablando con más gente una vez que la he tenido, mucha gente habla muy bien de este modelo de impresora y yo puedo corroborar de que su funcionamiento ha sido impecable. No tengo ninguna queja y la verdad es que el problema que tuve de la rotura fue culpa mía, no fue culpa de la impresora, ya que por ejemplo ni le había hecho ningún tipo de mantenimiento de limpieza de rodillos ni nada por el estilo y por ejemplo la boquilla ya llevaba bastante tiempo en funcionamiento y al final acabó soltando la tinta, el filamento acabó soltándolo, no se quedó adherido pero siguió tirando filamento que se fue subiendo y poco a poco pegando y haciendo una capa descomunal. Luego creo que una vez que taponó posiblemente les acabaría saliendo por la boquilla también filamento y eso continuó durante toda la noche. He podido imprimir hasta la fecha con tanto PLA como con PEG. En cuanto a mi opinión sobre los materiales, el PLA está muy bien, es barato, sirve para, por ejemplo, hacer pequeñas pruebas y demás, pero bajo mi punto de vista, a mí me ha gustado más el PEG, es algo más caro, pero podéis encontrar en el canal de ofertas, ponemos de vez en cuando, ofertas en el que sale por poquito más, y la verdad es que la diferencia en cuanto al aguante que tienen, ya que tiene más elasticidad que el PLA, es bastante mayor. Entonces tenéis un material que os permite poder imprimir y que se rompe con bastante más dificultad con el PEG que con el PLA. El PLA, por norma general, en el momento que lo partes un poco, que lo doblas un poco, como no tiene tanta flexibilidad, se acaba rompiendo. Por ejemplo, el tutorial que hice sobre cómo colocar un Echo Dot en el techo del baño, hice 2 impresiones en PLA y cuando puse el altavoz, solo las patillas que sujetan el altavoz al abrirse, ¡clac!, se me rompieron. Sin embargo, con el PEG
fue imprimirlo y se puede poner y quitar sin problema ninguno porque posee un poco más de elasticidad, lo que le permite un aguante un poco mayor. En general, muy contento con la impresora, la verdad es que el funcionamiento ha sido bastante bueno y ahora que por ejemplo he empezado ya con el FreeCAD para hacer lo que os he comentado antes de la Mingwell, por ejemplo aquí lo podéis ver, es una sencilla tapa, no tiene mucho más misterio, a ver que enfoque, ahí está, que como podéis ver tiene los bornes al aire y tiene peligro de que alguien toque la fuente de alimentación y lo que he hecho ha sido crearle la tapa, luego lo subiré a Thingiverse por si a alguien le pudiera ayudar. Y se queda para sacar aquí los cables, por el otro lado es exactamente igual, la diferencia es que tenemos por un lado 220 voltios y por el otro tenemos los de la salida de corriente continua, que si no recuerdo mal es de 5 voltios, sí, 5 voltios a 11 amperios, y esto es para alimentar una tira LED que quiero poner en la cocina y por tanto para dejar esto un poco, se va a quedar a la vista por el tema de ventilación, pero por lo menos para que sea algo seguro y que no puedas tocar los cables en ningún momento. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!